tenido una nueva jornada de capacitaciones. Queremos agradecer su entusiasmo y convocatoria en cada una de las sesiones y los invitamos a seguir participando activamente durante lo que queda esta semana y la próxima semana. El día de hoy contamos con la presencia del kinesiólogo Daniel Arellano, terapista ventilatorio de la UCI del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, presidente del Comité Científico de la SOCHIMI, profesor de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Chile y director del curso de ventilación mecánica. Además, investigador del área, con el tema Principios básicos de ventilación mecánica intensiva. Les recordamos que a través del chat deben realizar sus preguntas, las cuales se recopilarán y al final de la presentación se van a realizar. Y les solicitamos contestar la encuesta que les dejaremos a través de este mismo chat. Queremos agradecer y posteriormente esta capacitación quedará en la página de la SOCHIMI y del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes ya. Antes de comenzar, ¿se escucha bien? Haga una señita por la cámara para saber si se está escuchando bien. Suponemos que sí. Bueno, vamos a comenzar de nuevo. Estoy por acá, doy las gracias. Ha sido agradable venir acá a ver el entusiasmo de la gente. Y vamos a hacer nuevamente la misma clase que me tocó la otra vez, que es los principios básicos de ventilación mecánica. Vamos a partir. Como la otra vez partí con esta misma diapositiva donde mostramos principalmente todos los intentos que se han hecho para tratar de emular la ventilación fisiológica y reemplazarla por una máquina. Estos son fotos de equipos que se inventaron en los años, hace 2 siglos atrás, en los años 1860, por ahí, donde se trató en un comienzo de ventilar al paciente a través de ventilación con presión negativa. En la actualidad ocupamos principalmente la presión positiva y antes de comenzar todo, probablemente lo más importante a decir es lo que no es la ventilación mecánica. La ventilación mecánica es un sistema de soporte vital y no necesariamente un tratamiento. Es decir, es un sistema que va a mantener la ventilación del paciente hasta que el paciente, a través de su musculatura respiratoria, una vez que se recupere de la patología, pueda retomar la ventilación espontánea. La ventilación más ocupada es a través de presión positiva. ¿Qué quiere decir este concepto de presión positiva? De la misma forma que cuando inflamos un globo, lo inflamos a presión positiva, que esto se refiere a que vamos a conectar un sistema de baja presión, que en este caso es el globo, lo conectamos a un sistema de alta presión que va a ser la persona que infla el globo. Al comunicar estos dos sistemas, vamos a generar un gradiente de presión. Y ese gradiente de presión va a generar un flujo. Entiéndase como flujo la velocidad con la cual viaja el gas. Por lo tanto, yo puedo tener un flujo muy alto a volúmenes bajos o muy altos, independiente del volumen de gas. Esto me habla del concepto de velocidad a la cual se transmite o se transporta un cierto volumen de gas. Por lo tanto, depende directamente del gradiente de presión. Mientras mayor sea el gradiente de presión, mayor va a ser el flujo. Ahora, viéndolo en ventilación mecánica, el sistema de baja presión va a ser el paciente y el sistema de alta presión va a ser el ventilador. Para poder entender los conceptos de ventilación mecánica es importante entender un poco la ecuación de movimiento respiratorio, que es una ecuación sencilla que explica muy bien cómo funciona el sistema paciente-ventilador y cómo nosotros podemos interferir en él. ¿Qué dice la ecuación de movimiento respiratorio? Dice que el trabajo realizado por el ventilador mecánico, expresado en presión, tiene que ser es similar a la carga elástica más la carga resistiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero hacer entrar el aire hasta el alveolo y generar el intercambio gaseoso, tengo que vencer dos grandes cargas o dos grandes resistencias. La carga resistiva, que corresponde al paso del aire por la vía aérea y todas las resistencias que se oponen al paso del aire, y la elongación del tejido pulmonar para poder generar la inspiración. La carga resistiva generalmente se define por la resistencia multiplicada por el flujo y la carga elástica se define como el volumen partido por la distensibilidad. Entiéndase el concepto de distensibilidad como la facilidad que tiene un cuerpo de deformarse. A diferencia del concepto de elastancia, que se refiere a la capacidad que tiene un cuerpo de volver a su posición inicial. Y tener claro que la distensibilidad y la elastancia son inversos, son
Si aumenta la distensibilidad, va a disminuir la elastancia y viceversa. Entendiendo este concepto de que la presión generada por el ventilador mecánico va a corresponder al volumen partido por la distensibilidad más la resistencia por el flujo, nosotros podemos empezar a entender que si en un paciente tiene una alteración, un paciente restrictivo tiene una alteración de la carga elástica, cualquier caída de la distensibilidad va a generar en el ventilador un aumento de presión. Voy a requerir más presión para mover el mismo volumen. Por otro lado, si yo quiero aumentar el volumen corriente, también se va a generar más presión. Considerando la carga resistiva, si hay un aumento en la resistencia de la vía aérea, ese aumento de resistencia de la vía aérea, para hacer entrar el aire a la misma velocidad, el ventilador va a tener que generar más presión. De la misma forma, si yo quiero aumentar el flujo inspiratorio, es decir, hacer pasar el aire más rápido, también voy a tener que generar más presión. Por lo tanto, tenemos en cuenta que hay ciertos componentes que me van a generar cambios en la presión de vía aérea y que podrían estar asociados a la programación del ventilador o a características intrínsecas del paciente. Para seguir entendiendo un poco lo que vamos a conversar, vamos a hablar un poquito de nomenclatura, como muchas de estas cosas se explican a través de las curvas de presión, tiempo, flujo, tiempo, vamos a explicar un poco estas curvas. Y generalmente nosotros expresamos la ventilación mecánica gráficamente a través de cómo se comporta el flujo, el volumen y la presión en el tiempo. Partiremos con la curva flujo-tiempo, que me indica cómo se comporta la entrada del aire y la salida del aire a una velocidad determinada en un tiempo determinado. Para esto es importante entender que vamos a expresar en el eje X el tiempo y en el eje Y el flujo. Y que el eje X me divide dos grandes valores. Todo lo que quede expresado sobre el eje X va a corresponder a flujo inspiratorio y todo lo que esté expresado bajo el eje X va a corresponder a flujo expiratorio. Independiente de cómo se comporten estas curvas, esto me está indicando que el aire va en dirección del alveolo y este otro me está indicando que va en dirección de la boca o saliendo del alveolo. Si nosotros interpretáramos esta curva que estamos viendo acá, estamos diciendo que durante el tiempo inspiratorio, durante la inspiración, el aire entró siempre a la misma velocidad. Pero durante la fase expiratoria, el gas salió primero a una gran velocidad y posteriormente fue saliendo cada vez más lento hasta llegar a cero, a velocidad cero. Como acá tenemos flujo y acá tenemos tiempo, el área bajo la curva de flujo corresponde al volumen corriente movilizado. Tener en cuenta que en ciertas modalidades la curva de flujo va a ser programada por el operador y va a estar determinada por el ventilador mecánico. Pero en otras modalidades probablemente la curva de flujo inspiratorio va a depender de la mecánica pulmonar, como ocurre en modalidades controladas por presión. Ahora, un segmento que nunca se considera mucho es la curva de flujo expiratorio y me entrega mucha información, porque de partida la expiración en ventilación mecánica es pasiva. Por lo tanto, esta curva siempre va a depender de cómo se esté comportando la distensibilidad y la resistencia de la vía aérea. Como les decía, en modalidades controladas por volumen, yo puedo programar esta curva y programar una curva de flujo constante donde el aire va a entrar siempre a la misma velocidad, una curva de flujo desacelerante donde el gas entra a una máxima velocidad y después comienza a entrar cada vez más lento, y tenemos una curva de flujo acelerante donde el gas empieza a entrar a una velocidad cada vez más rápida o sinusoidal. Las dos curvas más utilizadas son la flujo constante y flujo desacelerante. Analizando ahora la curva de volumen, nuevamente vamos a tener la variable volumen, en este caso en el eje Y, y la variable tiempo siempre en el eje X. Acá cambia un poco la interpretación, porque el volumen corriente siempre va a partir de cero, teóricamente. Por lo tanto, esta curva va a partir de cero y va a llegar a un máximo que va a corresponder todo eso al volumen inspirado. Obviamente, esta línea oblicua no me indica la cantidad de volumen movilizado, me la indica la proyección hacia el eje Y. Y si llegamos a un volumen máximo, deberíamos en la fase expiratoria volver nuevamente a cero y corresponde eso al volumen expirado. Obviamente, esto corresponde al tiempo inspiratorio y esta otra parte corresponde al tiempo expiratorio. ¿Se ve el mouse en la...? Sí, ya. Por ejemplo, si yo tuviera este cambio del patrón de volumen, me está indicando que el volumen movilizado, lo voy a mover varias veces para que se vea, el volumen movilizado sigue siendo el mismo.
La única diferencia es que ahora vamos a hacer entrar el mismo volumen en menos tiempo. Por lo tanto, la inclinación de esta curva está en relación directa con el flujo inspiratorio. Por último, la curva de presión, probablemente una de las curvas que más vemos, y también tiene una interpretación en base al eje X e Y. En el eje X va a estar el tiempo y en el eje Y va a estar expresada la presión. Toda presión que se genere sobre el eje X va a corresponder a presión positiva, que la va a estar generando el ventilador mecánico. Y toda presión bajo el eje X corresponde a presión negativa, que la va a estar realizando el paciente. Cabe destacar acá que tanto presión positiva como presión negativa son presiones, entre comillas, antagónicas, por el mismo concepto, por la misma definición. Pero ambas generan un flujo inspiratorio en dirección hacia el paciente. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos un paciente haciendo una respiración espontánea o un ventilador haciendo una presión positiva, la curva de flujo que nosotros veríamos sería en los dos casos igual positiva, porque el gas se dirige hacia el alveolo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el paciente con PIP? ¿Qué es el PIP? Es una presión supraatmosférica generada por un volumen que queda atrapado dentro del paciente y que lo determina en la programación del ventilador mecánico. Generalmente en la fase expiratoria se abre la válvula expiratoria y el gas sale. Si yo quiero generar un grado PIP, la válvula expiratoria se va a abrir parcialmente y va a dejar una cantidad de volumen atrapado dentro del paciente que se va a expresar como una presión supraatmosférica, como lo vemos aquí en la gráfica. Esa presión es generada por el ventilador. Y cuando yo tengo PIP, este pasa a ser nuevamente el punto basal de presión. ¿Qué quiere decir eso? Toda presión generada sobre esta presión basal corresponde a presión positiva generada por el ventilador, y toda la presión que se genere de este punto basal hacia abajo es presión negativa generada por el paciente. Por lo tanto, vamos viendo un poco, analizando este recuento rápido de gráfica, qué es lo que vemos generalmente en una ventilación. Vamos a ver un paciente que va a generar presión positiva, que puede estar con PIP, y esa presión positiva es generada por un flujo aéreo que está entrando en la vía aérea y que tiene que vencer, y un volumen de gas que tienen que vencer una carga elástica y una carga resistiva. Aquí generalmente vamos a tener un tiempo de ciclo completo o un tiempo total del ciclo, que corresponde el tiempo que pasa desde que comienza un ciclo hasta que comience otro. Y se divide obviamente en tiempo inspiratorio y tiempo expiratorio. ¿Podemos calcular el tiempo total del ciclo? Sí, no es difícil. Basta con dividir 60, que son los segundos que tiene un minuto, 60 dividido por la frecuencia respiratoria, y eso me determina el tiempo total del ciclo. Y un tiempo total del ciclo generalmente está dividido en tiempo inspiratorio y expiratorio. Ahora, ¿qué otros elementos podemos encontrar acá? Tenemos el PIP. Si vamos al eje de las presiones, voy a tener la presión positiva al final de la expiración, o CPAP, dependiendo del caso. Voy a tener una presión inspiratoria máxima, que es toda la presión que se genera en el sistema paciente-ventilador para vencer tanto la carga elástica como la carga resistiva. Si yo no tuviera carga resistiva, es decir, dejar afuera la resistencia de la vía aérea, como lo vamos a explicar más adelante, podría tener una nueva presión que solamente es generada por la carga elástica y que corresponde a la presión de pausa. La presión de pausa siempre va a ser más baja que la presión inspiratoria máxima, y generalmente me va a hablar de la presión generada para vencer solamente los elementos elásticos del pulmón o la carga elástica. La diferencia entre presión de pausa y PIP corresponde a el driving pressure o presión de, que en muchos lados les ponen otros nombres, o presión de distensibilidad, presión operativa, que es la presión que se va a generar y se va a transmitir directamente al alveolo. Ahora, ¿por qué yo tengo una curva de esta forma, digamos? ¿Por qué una curva de presión al programar un flujo constante, la curva de presión va a ser en ascenso? Tengamos en consideración que a medida que voy inflando el pulmón, va a ir aumentando, va a ir disminuyendo el gradiente de presión, se van a ir igualando los gradientes. Y lo lógico debería ser que el flujo inspiratorio, al disminuir el gradiente, cayera. Como el ventilador está programado para mantener un flujo constante, va a tener que empezar a hacer cada vez más presión o más trabajo para mantener el flujo constante y que no caiga. Y ese aumento de presión se expresa en una curva de presión ascendente. Ahora, habíamos mencionado en esta curva que teníamos una presión inspiratoria máxima que corresponde a este punto, y tengo un PIP que acá lo dejé en 0. Ahora,
Si analizo esta gráfica de flujo y presión en base a la ecuación de movimiento respiratorio, yo puedo decir que esa presión es generada por dos grandes elementos. Y ahí voy a hacer una raya, como casi tomar una radiografía de esta curva, y puedo dividir y decir, esta presión que tengo al comienzo está dada primero por el paso de la vía aérea, por lo tanto corresponde a la carga resistiva, y la segunda va a corresponder a la carga elástica. Esta presión que tengo acá es generada por la resistencia multiplicada por el flujo, y esta otra presión va a corresponder a el volumen partido por la distensibilidad. Si ustedes se fijan, la carga resistiva o la presión generada por la carga resistiva es igual al comienzo y al final del tiempo inspiratorio, porque teóricamente estoy ocupando un flujo constante. Si el flujo es constante y la resistencia es constante, la presión generada va a ser relativamente constante. En cambio, la presión generada por la carga elástica siempre va a ser ascendente, porque aunque la distensibilidad se comporte como constante, el volumen siempre va a ser en aumento. Parto de volumen 0 y llego a un volumen de 500 ml. Por lo tanto, siempre vamos a tener un volumen creciente. En cierta forma, la presión generada por la carga elástica imita el comportamiento del volumen. Si el volumen va subiendo, la presión va a subir. Ahora, ¿qué pasa? Que bajo condiciones normales, me voy a devolver un poco, yo tengo esa presión nomás. Si tengo un paciente que tiene una presión inspiratoria de 20 centímetros de agua, me fui a almorzar, volví y tiene 28 centímetros de agua, esa presión aumentó por algún cambio de los componentes que veo en la ecuación de movimiento. Si yo mantengo el mismo volumen y mantengo el mismo flujo, probablemente o cayó la resistencia, cayó la distensibilidad o aumentó la resistencia de la vía aérea. Y eso provocó un aumento de la presión requerida para movilizar ese volumen a esa velocidad. Si yo tengo solamente esa información, no puedo discriminar cuál de las dos fue la que varió. Pero yo puedo hacer una maniobra que corresponde a la maniobra de pausa inspiratoria. ¿Qué pasa cuando yo hago una pausa inspiratoria? Voy a volver a la diapo. Al hacer una pausa inspiratoria, voy a dejar por algunos segundos el aire atrapado dentro del paciente. Cerré la válvula inspiratoria, cerré la válvula expiratoria y dejé el volumen atrapado dentro del paciente. Al pasar eso, no hay aire ni entrando ni saliendo, por lo tanto el flujo cae a cero. Si yo tengo un flujo inspiratorio de 0, no voy a tener flujo y por lo tanto no voy a tener carga resistiva. Y al no tener carga resistiva, voy a ver que la presión de vía aérea va a tener una caída. Y va a aparecer la presión de pausa. ¿Cuál es la gracia de la presión de pausa? Que desde la presión de pausa hacia arriba me indica la presión generada por la carga resistiva, y de la presión de pausa hasta el PIB me va a indicar la presión generada por la carga elástica. Y con estos dos elementos yo podría evaluar la condición de un paciente. Ahí lo puse con PIB para que quede un poco más explicativo. Desde la presión de pausa hasta el PIB corresponde al driving pressure o la presión generada por la carga elástica. Cualquier cambio que haya en la resistencia de la vía aérea se va a expresar por un aumento de presión de esta presión, y si hay una caída de la distensibilidad o un cambio de la distensibilidad se va a expresar en esta otra presión. Y ahí tenemos presión inspiratoria máxima, presión de pausa, PIB, y si ustedes se fijan, esto va a corresponder a la carga resistiva y esta otra presión va a corresponder a la carga elástica. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo tengo esa imagen? Vi a mi paciente a las 12 del día, me fui a almorzar y a la vuelta la presión subió de 20 a 28 centímetros de agua. Pero tuve la previsión de medir la pausa antes de irme. Y esa era mi curva, y cuando volví, y al hacer nuevamente una maniobra de pausa, esta es mi curva. Si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, ejemplificándola en dos horarios distintos, la presión de pausa no varió en estos dos tiempos, lo cual me está diciendo que no hubo cambios en la carga elástica, por lo tanto, no tiene que haber cambios en la distensibilidad toracopulmonar. Pero sí aumentó la diferencia entre la presión inspiratoria máxima y la presión de pausa. Eso me indica que hubo cambios en la resistencia de la vía aérea. Y si mi flujo inspiratorio es el mismo, me está diciendo que tuve cambios en la resistencia de la vía aérea. Aquí hubo un aumento de resistencia de vía aérea por broncoespasmo, edema de la mucosa, hipersecreción, y eso tiene un enfoque terapéutico específico.
A ese paciente le van a hacer kinesioterapia respiratoria, succión endotraqueal, le van a pasar un broncodilatador, un corticoide, etc. Pero tiene un perfil terapéutico específico. ¿Qué pasa si la gráfica hubiera cambiado a esta condición? Aquí ya estamos hablando de una condición completamente distinta. La presión de pausa no es la misma. Y si analizamos la diferencia entre presión inspiratoria máxima y presión plató, la diferencia de acá es la misma que tengo acá, lo cual me evidencia que en este caso no hubo cambios en los componentes resistivos de la vía aérea. No hubo cambio en la resistencia de la vía aérea. Lo que aumentó fue la diferencia entre pausa y PIP, evidenciando que hubo un cambio ahora en la distensibilidad pulmonar. Y eso puede estar asociado a un edema pulmonar, a un neumotórax, a una telectasia, y el enfoque terapéutico va a ser completamente distinto. Por lo tanto, con lo que hemos visto acá ya tenemos algunas herramientas cualitativas como para poder determinar qué está pasando con mi paciente. En la actualidad incluso es más fácil porque los ventiladores uno aprieta un botón que dice pausa inspiratoria y te da, te muestra la gráfica, te da las presiones que se generan, te da la resistencia, te da la distensibilidad inmediatamente. Pero gráficamente yo puedo analizar esto y podría ser mi primera visión cuando llego a ver a mi paciente nuevamente. Vamos ahora, después de esta introducción, a hablar un poco de las indicaciones. Yo siempre las indicaciones las explico con estos monitos que explican las grandes indicaciones de ventilación mecánica. Aquí no vamos a dar números, sino que condiciones fisiopatológicas. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, un vehículo último modelo con el estanque lleno de benzina, ¿qué me está diciendo? Que la parte mecánica de ese vehículo está impecable. Que tiene energía, que tiene combustible para desplazarse. Pero si el chofer está durmiendo, no va a poder viajar o moverse este vehículo a la velocidad que debería moverse. Lo cual es una analogía a todas las alteraciones del sistema nervioso central y vías de conducción por las cuales el estímulo respiratorio puede que no esté llegando a los músculos efectores. Por ejemplo, podría estar asociado a un TEC, a un compromiso de conciencia u otra alteración. Pero me está indicando que una de las indicaciones de ventilación mecánica es la alteración del drive ventilatorio. En este otro ejemplo vemos que el vehículo está con un neumático pinchado. Es una alteración mecánica que puede ser análoga a una neumonía, a un aumento de la resistencia a la vía aérea, etc. Aquí uno, al mirar el esquema, pareciera como que yo no pudiera viajar a 80 km por hora, pero todos sabemos que con un neumático pinchado o desinflado yo podría viajar a 80 km por hora, pero a expensa de un aumento importante del consumo de benzina. Por lo tanto, esta indicación se relaciona mucho con lo que vemos acá abajo. ¿Qué pasa si mi sistema respiratorio se queda sin benzina? Análogo a hablar de un paciente en fatiga muscular. Por lo tanto, estas dos me indican otras grandes indicaciones de ventilación mecánica, que es la presencia o riesgo de fatiga muscular. Porque una alteración mecánica puede que no me lleve a fatiga muscular. Si yo tengo un paciente que hace una neumonía y ahora tiene que hacer más presión para tratar de movilizar su volumen corriente, eso va a generar un aumento del trabajo respiratorio, pero va a depender de cuánto sea el aumento del trabajo respiratorio y las reservas funcionales que tenga el paciente, si ese trabajo respiratorio aumentado lo lleva a fatiga muscular o no. Tenemos que estar atentos ahí a ver si hay signos que me están indicando que ese paciente se está fatigando o ya está en presencia de fatiga. Por lo tanto, cualquier alteración del sistema neurorrespiratorio puede provocar indicación de ventilación mecánica. ¿Y cuáles son las otras dos grandes indicaciones de ventilación mecánica? Las alteraciones cardiocirculatorias y el compromiso de la oxigenación tisular. Probablemente una de las entidades más vistas en una UCI son el shock de cualquier tipo. Pero en un paciente con un shock séptico, ¿vale la pena que ese paciente gaste energía tratando de mantener una ventilación que tal vez está con un trabajo respiratorio aumentado? Probablemente no. Preferible sedarlo, conectarlo a ventilación mecánica y que esa perfusión y esa energía se ocupe en órganos más nobles. Pasando un poco a los objetivos fisiológicos y clínicos de la ventilación mecánica, aquí a mí me gusta parar un poquito en los objetivos fisiológicos porque probablemente son los que fundamentan todo lo que podemos hacer nosotros en un paciente ventilado. Y si los tengo claros, ya podría incluso manipular la ventilación mecánica con cierta seguridad. Estos objetivos están planteados hace muchos años ya, del año 94, están publicados en la Intensive Care Medicine, y hablan de que la ventilación mecánica tiene objetivos fisiológicos y objetivos clínicos.
vamos a parar un poquito los objetivos fisiológicos. ¿Qué dice el objetivo fisiológico? Que la ventilación mecánica tiene que ser capaz de manejar o apoyar el intercambio gaseoso pulmonar. Cuando hablamos de intercambio gaseoso pulmonar, estamos hablando de mantener una adecuada presión arterial de oxígeno y una adecuada presión arterial de CO2. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro es cómo vamos a monitorizar esto. Lo primero que tengo que hacer es saber monitorizar si el paciente está hiper o hipoventilado. Y eso lo hago a través de la evaluación de los gases arteriales, de la presión arterial de CO2, y en los pacientes crónicos podría ser también el pH. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con una PCO2 de 47, sé que es un paciente que está hiperventilado hipoventilado, y un paciente que tiene una PCO2 de 33 probablemente esté hiperventilado. Por lo tanto, yo con la PCO2 monitorizo cómo está la ventilación de ese paciente. Estamos hablando de un paciente ventilado mecánicamente. ¿Cómo puedo modificar esa ventilación? A través de ciertos parámetros. La PCO2 es directamente proporcional a la producción de CO2 e inversamente proporcional a la ventilación alveolar. Y la ventilación alveolar se define como la presión, como el volumen corriente menos el espacio muerto, volumen de espacio muerto multiplicado por la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, si yo tengo alteraciones en la ventilación que la estoy pesquisando a través de la PCO2, yo puedo modificar esa PCO2 variando la frecuencia respiratoria, el volumen corriente y en último caso el espacio muerto. Probablemente el volumen corriente no lo vamos a modificar mucho porque lo vamos a programar en base al peso del paciente, pero sí puedo echarle mano a la frecuencia respiratoria. Y al final de esta clase vamos a hacer un ejemplo. Y en caso extremo, probablemente voy a echar mano al espacio muerto. Y una de las medidas más generales que se toman en pacientes hipercápnicos, por ejemplo, con un distrés respiratorio grave, es cambiar la humidificación pasiva por activa. La humidificación activa no tiene ningún efecto sobre la PCO2, pero el hecho de retirar el filtro humidificador de la vía aérea del paciente me disminuye el espacio muerto y me mejora la ventilación alveolar, y eso haría caer la presión arterial de CO2. Por lo tanto, como resumiendo, yo puedo monitorizar la ventilación a través de la presión arterial de CO2 y puedo modificarla a través de cambios de la ventilación alveolar, definida por el volumen corriente, la frecuencia respiratoria y el volumen de espacio muerto. Por otro lado, la oxigenación arterial tengo que tener claro que la puedo monitorizar a través de la saturación de oxígeno o la presión arterial de oxígeno. Y tengo otro elemento que evaluar cuando evalúo oxigenación, porque una cosa es la oxigenación y otra cosa es la función intercambiadora de ese pulmón. Me explico, si yo tengo un paciente con una presión arterial de oxígeno de 110 milímetros de mercurio, yo podría decir está bien oxigenado o puedo decir está hiperoxigenado. Pero para lograr ese valor de presión arterial de oxígeno no es lo mismo si está respirando con FiO2 ambiental o está respirando con 100% oxígeno. Por lo tanto, una cosa es evaluar la oxigenación a través de la PO2 y la saturación, y otra cosa es evaluar la función intercambiadora, que lo puedo hacer a través de la PAFI o el índice de oxigenación. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una PO2 de 100 y requiere 50% de oxígeno para lograr esa PO2, 100 dividido por 0,5 me va a dar una PAFI de 200. ¿Qué me está diciendo ese paciente entonces? Me está diciendo que tiene una buena oxigenación, pero a expensas de gran aporte de oxígeno, y que tiene una función intercambiadora relativamente, o sea, regular. Si cualquiera de nosotros que tenemos pulmones sanos por ahora, vamos, por ejemplo, a la altura, a 4.000 metros de altura, probablemente nos ponemos un saturómetro y vamos a estar saturando 83%. Vamos a estar hipoxémico, pero nuestro pulmón está intacto, por lo tanto tiene una buena función intercambiadora. Por lo tanto, estas dos cosas se tienen que evaluar por separado. ¿Y por qué es importante? Porque ¿cómo modifico yo la oxigenación o cómo modifico la PO2? Yo la PO2 la puedo modificar directamente a través de la FiO2, porque la FiO2 ¿qué hace? Me modifica la presión inspirada de oxígeno y me modifica la presión alveolar de oxígeno. Si yo modifico la presión alveolar de oxígeno, podría estar modificando directamente la presión arterial de oxígeno. Pero el otro elemento que me puede modificar la oxigenación es el PIB. Pero el PIB me mejora la oxigenación a través de mejorías de la función intercambiadora. ¿Me explico? ¿Me están viendo por acá o me están viendo por allá? La cámara es así.
Acá, o sea, puedo mover las manos y explicar con las manos. Ya. Imagínense un alveolo colapsado. Ese alveolo colapsado, un segmento pulmonar colapsado. Si está colapsado, la sangre que pase por ahí no va a ser intercambio gaseoso, vamos a tener admisión venosa. Y bastan pequeñas cantidades de sangre venosa que se viertan al torrente arterial para que la presión arterial de oxígeno caiga de forma importante. ¿Qué pasa si ese paciente que tiene una PO2 de 55 milímetros de mercurio, que está en hipoxemia, se recluta o se le pone un PIP y ese alveolo que estaba colapsado se vuelve a abrir? Esa unidad que estaba colapsada y que se volvió a abrir, vuelve a ser una unidad funcional. Ahora va a ser intercambio gaseoso, va a mejorar notoriamente la PO2, probablemente me va a mejorar la PO2 a 90 milímetros de mercurio, porque ahora estoy oxigenando la sangre que pasa por ese alveolo, y voy a tener un cambio de PO2 de 55 a 90 sin haber tocado la perilla de oxígeno. Simplemente porque con el PIP mejoré la función intercambiadora, y esa función intercambiadora mejoró la oxigenación. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente con una presión arterial de oxígeno de 120 milímetros de mercurio, por ponerlo bien hiperoxigenado, hiperoxémico, y está con 100% de oxígeno, ese paciente va a tener una PAFI de 120. Tiene una pésima PAFI, pero está hiperoxigenado. ¿Le podré bajar el oxígeno? Con toda la confianza, bájele el oxígeno, porque está hiperoxigenado. Pero no le puedo modificar el PIP, porque la función intercambiadora es pésima. Y el PIP afecta a la función intercambiadora. Por lo tanto, cuando uno empieza ya con estas maniobras de winning a bajar, tiene que tener en consideración esto. ¿Le puedo bajar esto o esto otro para mejorar la oxigenación? O para mantener la oxigenación, va a depender cómo esté también la función intercambiadora. Volviendo al objetivo fisiológico, el otro es aumentar el volumen pulmonar. ¿Qué volumen pulmonar? Inspiratorio y expiratorio. El volumen pulmonar inspiratorio yo lo puedo aumentar aumentando el volumen corriente o la presión inspiratoria que le programa el ventilador, y de esa forma, al mejorar el volumen corriente, voy a mejorar el barrido CO2 y voy a mejorar la ventilación alveolar. Por otra parte, si mejoro el volumen pulmonar expiratorio, que tiene que ver directamente con mejorar la capacidad residual funcional a través del PIP, voy a mejorar tal vez la función intercambiadora, voy a mejorar la oxigenación y sin necesidad de tocar el oxígeno. Por lo tanto, si ustedes se fijan, estos dos objetivos se interrelacionan de cierta forma. El último objetivo fisiológico es el manejo, la disminución del trabajo respiratorio. ¿Qué vamos a buscar? Evitar la sobrecarga ventilatoria. Los objetivos clínicos son mucho más directos: revertir la hipoxemia, revertir la acidosis respiratoria, el manejo del distrés respiratorio, prevenir y revertir la atelectasia, revertir la fatiga muscular, permitir la sedación y el bloqueo neuromuscular, disminuir el consumo de oxígeno miocárdico y sistémico, ahí disminuir la presión intracraneal, está quedando un poco en desuso, y estabilizar la pared torácica, por ejemplo, cuando tengo múltiples fracturas costales. Ahí hay cero posibilidad de tener una respiración fisiológica. Me detengo 2 segundos en revertir la fatiga muscular. Aquí hay que tener claro que tenemos ventilación mecánica que puede ser aplicada de forma invasiva y no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva es capaz de prevenir la fatiga muscular, pero no es capaz de revertirla. Para poder revertir la fatiga muscular, yo requiero un reposo total de los músculos respiratorios, y la única forma de lograr eso es sedando al paciente. Y si sedamos al paciente, va a perder estabilidad de vía aérea y vamos a requerir intubación. Vamos a entrar en algunos criterios de clasificación. ¿Cómo clasificamos la ventilación mecánica? Vamos a hablar de los principales. La primera, que aunque no crean todavía se usa, es la presión generadora del ciclo. Y podemos hablar de que tenemos ventiladores de presión negativa extratoráxica y ventiladores de presión positiva intratoráxica. Los ventiladores de presión negativa extratoráxica son los primeros que se inventaron, el famoso Iron Lung, donde el paciente era introducido en estas especies de sarcófago que atrás tenía un fuelle u otro sistema y actuaba igual que una jeringa. Se desplazaba un émbolo hacia atrás y generaba un aumento, una caída de la presión dentro del equipo, generando una presión negativa que se transmitía al tórax del paciente. Obviamente estos equipos tenían sus ventajas, pero algunas desventajas. El hecho de aplicar presión negativa en extremidades inferiores también me disminuye el retorno venoso de la misma forma que la presión positiva aplicada solamente sobre el tórax. Actualmente, ¿cómo se ocupan estos equipos? Como equipos de ventilación mecánica no invasiva, pero de coraza, que solamente se cubre el tórax del paciente,
así se evitan los efectos hemodinámicos y se genera la presión negativa directamente en el tórax del paciente. Y en la actualidad lo ocupan muchos pacientes neuromusculares para darle descanso a su musculatura o duermen con estos equipos. Lo que más usamos nosotros son los ventiladores a presión positiva, dentro de los cuales ya explicamos un poco cómo funcionaban, y tener claro que la ventilación a presión positiva puede ser invasiva o no invasiva. La ventilación mecánica invasiva o no invasiva no está determinada por el equipo, está determinada por la interfase que usemos. Si yo tomo un BiPAP diseñado para ventilación mecánica no invasiva y se lo conecto a un tubo o a una traqueostomía a un paciente, eso es ventilación mecánica invasiva. Y eso nos da un poco de esperanza porque a la larga estamos tan desesperados ahora buscando de dónde sacar más ventiladores mecánicos para ventilar pacientes y probablemente estamos incluso pensando ventilar 2 pacientes, 4 pacientes, 8 pacientes con un mismo ventilador y probablemente primero pensemos que podemos usar todo este pool de ventiladores no invasivos en pacientes que estén en ventilación invasiva. Otra clasificación corresponde a la fuente de energía. Podemos tener ventiladores mecánicos neumáticos y ventiladores mecánicos eléctricos. Los ventiladores mecánicos neumáticos son los más antiguos, los que funcionan y son capaces de dar los distintos parámetros ventilatorios solamente usando como presión operativa la conexión a una red de aire o oxígeno. Son equipos que no requieren conexión a la red eléctrica y se ocupan actualmente los que van quedando como ventiladores de transporte. Y los ventiladores eléctricos ya tampoco son tan eléctricos, son más electrónicos porque son verdaderos computadores capaces de insuflar gas al paciente. Según el mecanismo de control, probablemente todos están al tanto de que existen como 30, 40 tipos distintos de modalidades ventilatorias derivados de la presión control o la presión de soporte, la gran mayoría. Pero la ventilación mecánica sigue siendo de 2 tipos, controlada por presión o controlada por volumen. ¿A qué le llamamos un ventilador controlado por presión? Vamos a hacer un ejemplo acá. Supongamos que este circulito es un recipiente con agua, una bolsa con agua, un recipiente blando con agua. ¿Qué pasa si yo le hago un agujero a esta bolsa? Voy a generar que el agua salga lejos en un comienzo. Y esa distancia que recorre el agua es análogo al flujo aéreo. Si yo tengo el gradiente, ¿y por qué sale el agua lejos? Porque al principio tengo el máximo gradiente. Esta bolsa está llena de agua versus la presión atmosférica que la consideramos 0, el agua sale lejos. Pero ¿qué va a pasar a medida que esta bolsa de agua se empiece a vaciar? El gradiente va a disminuir y si disminuye el gradiente va a disminuir el flujo. Por lo tanto, cuando nosotros programamos ventiladores pacientes en modalidades controladas por presión, donde la presión va a ser fija, vamos a tener una curva de presión cuadrada, se va a caracterizar porque el flujo siempre va a ser desacelerante. Porque yo genero aquí un máximo cambio de presión y este cambio de presión lo mantengo durante toda la inspiración. Al comienzo este cambio de presión va a ser en relación a un pulmón que está con presión 0 o con el nivel de PIB que tenga. Y el gradiente va a ser máximo, pero a medida que llene ese pulmón de aire, el gradiente va a ir disminuyendo y obviamente eso va a provocar que el flujo caiga. Este flujo puede llegar a 0 o puede que no llegue a 0, va a depender de la distensidad pulmonar y el tiempo inspiratorio que nosotros hayamos programado. ¿Qué pasa ahora con controlados por volumen? En un comienzo yo voy a explicar el controlado por volumen con flujo constante, para que quede un poco más claro el concepto, y después voy a hablar de las diferencias que pasan cuando pasamos a flujo desacelerante. Pero si yo nuevamente tengo una bolsa con agua, le hago un orificio, el flujo va a salir lejos. Y lo natural que debería pasar es que el flujo, a medida que se vacíe la bolsa, el flujo caiga. Pero en presión control con flujo constante yo voy a tratar de mantener la presión constante. En este caso sería mantener el flujo de agua a esta misma distancia que teníamos antes. ¿Cómo lo puedo hacer? Probablemente la única forma va a ser comprimiendo esta bolsa para mantener el flujo constante. ¿Qué hace el ventilador para mantener un flujo constante cuando el gradiente va disminuyendo? Va haciendo cada vez más trabajo y ese trabajo se va a expresar en más presión de vía aérea. Por eso cuando nosotros vemos una curva controlada por volumen con flujo constante, este flujo se mantiene con una curva cuadrada y la presión va a ser en ascenso. Después vamos a ver que esto cambia si yo ocupo un flujo desacelerante, por ejemplo. Y ahí están las grandes diferencias entre uno y otro. Generalmente en volumen control yo voy a programar el volumen corriente y puede que programe el flujo inspiratorio o el tiempo inspiratorio, en este caso el flujo.
Si vamos y en presión control yo voy a programar principalmente la presión y el tiempo que voy a aplicar esa presión. En volumen control yo voy a tener un volumen fijo y el ventilador se va a preocupar de que en cada inspiración ese volumen entre a la vía aérea, al paciente, al pulmón del paciente. Por lo tanto, ¿de qué va a depender? El volumen va a ser constante, pero la presión de vía aérea va a depender de ese volumen corriente que estoy utilizando y de cómo se comporte la distensibilidad y la resistencia de la vía aérea. En cambio, cuando estoy en una modalidad controlada por presión, la presión va a ser fija, voy a tener una presión fija, y el volumen que se genere va a depender de esa presión que estoy generando, o ese gradiente de presión que estoy generando, y de cómo se comporte la distensibilidad y la resistencia de la vía aérea. Por último, tenemos las fases ventilatorias. Probablemente todos ustedes han escuchado hablar de que un ventilador puede ser gatillado por flujo, limitado por presión, ciclado por volumen. Esa clasificación se conoce también como la clasificación de Chatburn, que la clasificó el ciclo en 4 fases. Y partió de un concepto sencillo, dijo, la ventilación mecánica tiene a lo menos 2 fases. Una fase inspiratoria y una fase expiratoria. Tiene un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio. Ahora resulta que hay ciertas variables que me hacen comenzar la inspiración y hay otras variables que me hacen terminar la inspiración. Y hay otras variables que se mantienen constantes durante el tiempo inspiratorio. Por lo tanto, a las variables que hacen comenzar la inspiración las llamó ese proceso como gatillaje o trigger. Y de ahí que nosotros, por ejemplo, podemos decir tenemos gatillaje por tiempo, gatillaje por presión, por flujo, etc. A la variable que se mantuvo constante durante el tiempo inspiratorio se le llamó limitación. Y a la variable que hacía finalizar el tiempo inspiratorio y pasar a fase expiratoria se le llamó ciclaje. Él la dividió en 4 ciclos porque también en ese tiempo habían ventiladores que eran capaces de dar un nivel basal de presión o PIB y otros no. En la actualidad todos dan nivel basal de presión, por lo tanto esta ha quedado un poco obsoleta. Pero sí vamos a definir las otras 3. Y el gatillaje y el ciclaje y la limitación pueden tener como variable la presión, el flujo, el volumen o el tiempo. Si entramos en los mecanismos de gatillaje, podemos tener ventiladores gatillados por tiempo, ventiladores gatillados por el paciente. Esas son las 2. Puede empezar el ventilador, un ciclo ventilatorio, o puede que el paciente haga un esfuerzo y gatille y el ventilador lo siga. Pero el paciente tiene que hacer a lo menos un esfuerzo que conocemos como, el ventilador le pide un esfuerzo mínimo que se conoce como sensibilidad. Si el paciente es capaz de hacer un esfuerzo mínimo, que puede estar expresado en una variable que puede ser presión, flujo, el ventilador le va a entregar el resto de la ayuda. De ahí los vamos a explicar en detalle. Porque, ojo, tenemos también un gatillaje neural, que suena ya casi como medio futurista. Podemos tener también ventiladores que en ciertas modalidades, algunos ciclos sean gatillados por tiempo y otros sean gatillados por el paciente. Y podemos tener gatillaje manual. Todo ventilador que tenga un botón o una perilla que diga inspiración manual y yo la aprieto y genero un ciclo, es un gatillaje manual. Ahora expliquemos un poco cómo funciona el gatillaje por tiempo. Generalmente los ventiladores que tengan gatillaje por tiempo son todos aquellos ventiladores que tienen una frecuencia respiratoria programable. Por lo tanto, se va a dar en las modalidades controladas. ¿Por qué? Porque el operador va a determinar cuánta frecuencia va a tener el paciente. Obviamente en pacientes que estén, por ejemplo, con relajación neuromuscular o muy sedados. Acá, por ejemplo, si yo programo una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto, le estoy dando la orden al ventilador que cada 6 segundos genere un ciclo. Así lo traduce el equipo. Dice, ok, si tengo una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto, cada 6 segundos tengo que generar un ciclo. Le da lo mismo lo que pasa en el ciclo a continuación, pero él sabe que cada 6 segundos tiene que comenzar un ciclo. Y eso determina que esto sea gatillado por tiempo. Tiene que pasar un tiempo determinado para que comience un ciclo. Si le cambio la frecuencia respiratoria a 15 respiraciones por minuto, ahora el ventilador va a ciclar un ciclo cada 4 segundos. Y si le subo la frecuencia a 20, lo va a hacer cada 3 segundos. El gatillaje por el paciente se conoce también como asistido, porque son todos los ciclos asistidos por el paciente. ¿Qué es una respiración asistida? Una respiración que la comienza el paciente o una respiración mandatoria, igual a las que vimos en el gatillaje anterior, pero que la
comienza el paciente, el paciente comienza el esfuerzo. Y es como si el ventilador le dijera al paciente, ok, yo te entrego un volumen corriente de 500 ml, pero tú al menos haz un esfuerzo mínimo para yo entregarte esto. Probablemente los que somos papás entendemos más este concepto como yo te compro una PlayStation si sales con promedio 7. Eso es como ponerle una sensibilidad, en este caso le vamos a pedir una sensibilidad por presión o por flujo. Por lo tanto, ¿qué le está diciendo el ventilador? Si esta gráfica que vemos acá, imaginemos que esta es una gráfica presión-tiempo. Por lo tanto, voy a expresar la presión en el eje Y y el tiempo en el eje X. ¿Qué le dice el ventilador al paciente? Le dice, ok, yo te voy a entregar un volumen corriente de 500 ml, pero tú tienes que hacer una presión, un esfuerzo mínimo. Haz una presión negativa de 2 centímetros de agua. Si tú eres capaz de hacer una presión negativa de 2 centímetros de agua, de aquí para acá yo te entrego todo el volumen que necesites. Si tú haces 1 centímetro de agua de presión negativa y llegas hasta acá, no te entrego nada. Porque estoy pidiendo un esfuerzo mínimo de 2 centímetros de agua. ¿Qué pasa si yo le pido 6 centímetros de agua? Uno aquí tiende a equivocar un poco el concepto, porque cuando le sube el valor de -2 a -6, tiende a decir, le voy a subir la sensibilidad. Pero realmente lo que estamos haciendo es bajando la sensibilidad. Porque si ahora le pido al paciente que haga 6 centímetros de agua, el ventilador va a ser menos sensible al esfuerzo del paciente. El paciente tiene que hacer un esfuerzo mayor para poder gatillar el ventilador. ¿Qué pasa si tengo PIB? Si tengo PIB, siempre va a ser un valor de presión negativa bajo el PIB. Me explico, si yo le pido -2 centímetros de agua y tengo un PIB de 10, el paciente tiene que hacer una presión negativa que llegue hasta los 8 centímetros de agua de presión para gatillar el ventilador. La sensibilidad por flujo. ¿Cómo funciona la sensibilidad por flujo? Acá tenemos una curva ahora flujo, tiempo. Aquí tengo expresado el flujo, la velocidad con la cual viaja el aire, y acá el tiempo. Habíamos dicho anteriormente, la presión positiva como la presión negativa hecha por el paciente van a generar siempre un flujo de entrada de aire hacia el paciente. Por lo tanto, va a generar un flujo positivo en la gráfica. Por lo tanto, ¿qué hace el ventilador? Le dice, ok, si tú logras generar un flujo hasta este valor, que yo lo llamo sensibilidad, yo te entrego el resto del flujo inspiratorio. Teóricamente, el gatillaje por flujo es más sensible que el gatillaje por presión. Ojo con la programación. Si yo programo un ventilador muy poco sensible, puede que el paciente haga esfuerzo y no logre gatillar el ventilador. Y vamos a tener un trabajo respiratorio aumentado sin una recompensa ventilatoria. Por otro lado, si yo tengo el ventilador muy sensible, podría autogatillarse. Dijimos que teníamos también un gatillaje neural. Esto no es que el ventilador tenga poderes telepáticos, sino que al paciente, y lo traes, creo que en la actualidad lo tiene solamente una marca, al paciente se le instala una sonda nasogástrica que tiene una particularidad, que en la zona donde la sonda pasa por la crura diafragmática, ahí tiene unos sensores de registro que son capaces de captar la actividad eléctrica del diafragma. Por lo tanto, ¿qué hacen esos electrodos? O veamos qué hace un gatillaje mecánico convencional, por presión o por flujo. El paciente genera el estímulo nervioso, ese estímulo llega al diafragma, se genera la activación del diafragma, después de la activación del diafragma viene la contracción del diafragma. Después de la contracción del diafragma viene el cambio conformacional de la caja torácica y ahí se va a producir un cambio de flujo, volumen y presión. Y recién aquí el ventilador va a captar el esfuerzo del paciente y le va a enviar la información al ventilador para darle la asistencia ventilatoria. ¿Cuál es la diferencia del gatillaje neural? Que el ventilador va a captar directamente a través de esta sonda la activación eléctrica del diafragma y la respuesta va a ser mucho más rápida. Ventajas de eso: mejora sincronía paciente-ventilador, y por otro lado, algunos elementos como por ejemplo el PIB, el auto-PIB, no influye en el gatillaje del ventilador. Esto ya se lo había mencionado, qué pasaba si el ventilador era muy sensible o poco sensible. Pasemos a la limitación. Hay dos tipos de limitación: limitación por flujo y limitación por presión. Y habíamos dicho que esto correspondía al valor que se mantenía constante durante el tiempo inspiratorio. Por lo tanto, si yo tengo una curva en mi gráfica de presión, volumen y flujo cuadrada, ese ventilador va a ser va a ser limitado por eso. ¿Y qué cosas tengo? Limitación por presión, donde tengo la presión constante durante todo el tiempo inspiratorio.
y limitación por flujo cuando tengo el flujo constante durante la inspiración. Puedo tener modalidades que no tengan ningún tipo de limitación. Por ejemplo, si yo una modalidad controlada por volumen la pongo con flujo desacelerante, no va a tener ninguna curva constante y no tiene ningún tipo de limitación. Pero sí todas las modalidades tienen que tener un gatillaje y un ciclaje. El ciclaje. ¿Cómo clasificamos el ventilador según el ciclaje? Podemos tener ventiladores ciclados por volumen. Todo ventilador que le podamos programar un volumen corriente va a ser ciclado por volumen, porque la inspiración va a durar hasta que se complete ese volumen. Programé 500 ml, la ventilación va a durar hasta que se completen esos 500 ml. Ciclado por tiempo. Todo ventilador que podamos programarle un tiempo inspiratorio. Por ejemplo, presión control es ciclado por tiempo. Programo un segundo tiempo inspiratorio y eso va a durar la inspiración. Ciclaje por flujo. Aquí hay que tener un detalle. Habíamos mencionado que las modalidades controladas por presión, yo genero un gradiente de presión al comienzo de la inspiración y eso va a generar un flujo máximo. Pero a medida que el gradiente va disminuyendo, el flujo va a caer. El único que tiene ciclaje por flujo es la presión de soporte. ¿Y cómo se explica eso? Si el flujo cae hasta un cierto valor con respecto al flujo máximo que se logró al comienzo de la inspiración, ese va a ser el gatillante para pasar a fase expiratoria. De ahí cuando veamos presión de soporte lo vamos a analizar en detalle. Y ciclaje por presión. Ya no existen los ventiladores ciclados por presión. Antes habían ventiladores que empezaban a insuflar al paciente y cuando llegaban a una presión determinada se acababa la inspiración. En la actualidad, ¿dónde ocupamos el ciclaje por presión? En ventiladores controlados por volumen, cuando se activa la alarma de presión alta. Si ustedes se han fijado y programan una alarma, por ejemplo, en 40 centímetros de agua, el paciente tose y llega a esa presión, el ventilador, aparte de sonar, para el ciclo ahí. Abre la válvula expiratoria inmediatamente. Por lo tanto, en ese caso, el ciclo se está limitando por la presión que se generó y no por el volumen que tiene que alcanzar. Estamos a la última parte, que son las modalidades ventilatorias, y en esta clase, como es de generalidades, vamos a hablar de las modalidades clásicas, que a la larga es como el 80% de la ventilación en muchos de los centros. Y tenemos tres grandes modalidades: asistido controlado, ventilación mandatoria intermitente sincronizada y la presión de soporte. En estos tres tipos de ventilaciones podemos tener, o modos ventilatorios, yo puedo tener 4 tipos de respiraciones. Puedo tener una respiración mandatoria, que es la que hace íntegramente el ventilador sin ninguna participación por parte del paciente. Puedo tener una respiración asistida, que corresponde a una respiración mandatoria, pero que la gatilla el paciente. Puedo tener respiración espontánea, que es respiración espontánea. Ponemos al paciente a respirar espontáneamente y que mueva el volumen que pueda mover. ¿Qué sabemos? ¿Qué hacemos cuando el paciente mueve muy poco volumen con su respiración espontánea? Le ponemos un poquito de presión de soporte. Si le ponemos presión de soporte, esa respiración espontánea se pasa a llamar respiración soportada. Y estos 4 tipos de respiraciones pueden estar en las distintas modalidades básicas que vamos a definir. Habíamos dicho que lo primero era el asistido controlado. Si hacemos un poco de historia, la primera modalidad que se inventó fue el CMV, que era ventilación mandatoria controlada, que era impecable para pacientes que no tuvieran drive ventilatorio, que no respiraran por su cuenta, pero no permitía que el paciente se metiera con respiración espontánea entre medio. De ahí inventaron el AMV, que era la ventilación mandatoria asistida, que tenía la ventaja que todos los ciclos eran gatillados por el paciente. Pero si el paciente no gatillaba, no tenía ninguna respiración de base. Se juntaron estas dos modalidades antiguas y se fusionaron en el asistido controlado. ¿En qué consiste el asistido controlado? Si yo tengo un paciente completamente sedado con relajación neuromuscular, ese paciente no va a hacer ningún esfuerzo. Y el ventilador va a actuar como controlado, le va a entregar todos los ciclos respiratorios. La frecuencia respiratoria, el volumen corriente, el flujo inspiratorio, los tiempos inspiratorios, etcétera, van a ser determinados por el ventilador. Ideal para un paciente que no tenga respiración espontánea. Pero ¿qué pasa si el paciente empieza a despertar y quiere empezar a imponer su patrón respiratorio? El ventilador le da la posibilidad que gatille ciclos asistidos entre medio. Es decir, un ciclo mandatorio, pero que lo comienza el paciente. La ventaja de esto es que me permite mejor interacción entre el ventilador y el paciente, me asegura una ventilación basal mínima, pero si el paciente genera muchos ciclos podría terminar hiperventilado. Por lo tanto, una opción sería ocupar la ventilación mandatoria intermitente sincronizada. ¿Cuál es la gran diferencia entre el SIMV y el asistido controlado?
si no hay respiración espontánea por parte del paciente, son idénticas. Las dos van a generar un número de respiraciones mandatorias de base. ¿Cuál es la diferencia de la ventilación mandatoria intermitente sincronizada? Que me permite, en estos espacios que quedan entre los ciclos mandatorios, que el paciente haga respiraciones espontáneas. Y esas respiraciones espontáneas podrían ser ayudadas con presión de soporte. Por eso, si ustedes tienen un paciente que no tiene respiración espontánea, da lo mismo, en cierta forma, un SIMB o un asitido controlado. Ahora, el SIMB en las últimas épocas ha sido súper vilipendiado, como dicen por ahí, como de que nos sirve mucho. Pero si yo tengo un paciente hiperventilado, que se está hiperventilando en un asitido controlado, podría usar esto. Lo que pasa es que ahora tenemos mucho más herramientas para poder adaptar a un paciente. Por último, la presión de soporte, que se define, como dice su nombre, una presión de ayuda a la respiración espontánea. Es una presión de ayuda en el sentido de que va a darle una presión externa al paciente para lograr asegurar un volumen determinado. Si el paciente con su esfuerzo ventilatorio, por ejemplo, mueve 200 ml y requiere 400, yo le puedo poner una presión externa, una presión positiva, expresada como presión de soporte, para que logre, junto con su respiración espontánea, mover un volumen adecuado para su condición. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que cuando vimos ecuación de movimiento siempre la definimos como la presión generada por el ventilador. Pero en esa presión generada también podría haber un esfuerzo por parte del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la presión de soporte se caracteriza por ser una presión fija, pero el esfuerzo que haga el paciente durante la presión de soporte puede ser variable, puede hacer más o menos presión negativa. Por lo tanto, la presión va a ser constante, pero el flujo y el volumen movilizado podrían ser variables. Ahora, la presión de soporte va a ser siempre gatillada por el paciente. Por flujo, por, presión, por lo que sea, pero siempre es gatillada por el paciente. No existe presión de soporte si no hay respiración espontánea. Es presiométrica, por lo tanto, siempre va a ser curva de presión cuadrada o relativamente cuadrada, por lo tanto va a ser limitada por presión. Y va a ser ciclada por flujo. ¿Qué quiere decir esto? Este cambio de presión me provocó este flujo alto al comienzo de la respiración, pero sabemos que a medida que se vayan igualando los gradientes, el flujo va a caer. La presión de soporte está programada para que el tiempo inspiratorio dure hasta que el flujo caiga a un valor predeterminado del valor máximo de acá. Y que generalmente está expresado en porcentaje. Yo puedo tener presión de soporte con CPAP o puedo tener SIMB con presión de soporte. Y la presión de soporte actualmente, si uno piensa, ¿cómo sería una respiración con presión de soporte? Con una curva de presión donde te presurizan inmediatamente la vía aérea. Sería como una cosa rara, como que yo respiro y se me presuriza inmediatamente el tórax. Eso es probablemente incómodo en algunos pacientes. Por lo tanto, en la actualidad, con los ventiladores más modernos, yo puedo hacer que esta presión suba más suave y darle una ventilación un poco más gentil para el paciente. Y eso es lo que se conoce como el rise time o tiempo de alza de presión. ¿De qué va a depender que yo presurice más rápido o más lento el ventilador? Del flujo que ocupe. Esto es lo mismo como si yo dijera, quiero llenar este vaso de agua, lo voy a llenar más rápido mientras más abra la llave, mientras mayor sea el flujo. Por lo tanto, ¿cómo puedo generar presión alta? Con un flujo alto. Y si yo quiero ocupar, recuerden que la presión es flujo por resistencia. Si yo quiero ocupar una subida de presión más lenta, ocupo flujos inspiratorios más bajos. Y si ustedes se fijan, acá puedo tener presurizaciones rápidas de la vía aérea o presurizaciones lentas. Aquí se presurizó casi instantáneamente y acá más suave. El rise time va a afectar a cualquier modalidad presurizada, presiométrica, por lo tanto puede darse en presión control o en presión de soporte. Y generalmente, ¿cuándo voy a ocupar una presurización rápida? En pacientes que tengan, por ejemplo, un EPOC, que generalmente los pacientes epóticos tratan de comerse todo el flujo de un viaje, o podría usarlo en un paciente que tenga apremio respiratorio, donde el paciente también requiere la máxima entrada del aire en el mínimo tiempo, porque generalmente están con frecuencia respiratoria alta. Y voy a usar un rise time más lento, de una presurización más lenta, en pacientes que tengan pulmón más normal o más restrictivo. Volviendo un poco a al gatillaje por flujo, perdón, al ciclaje por flujo, que también se conoce como sensibilidad expiratoria. ¿Cómo yo programo
cuánto va a durar el tiempo inspiratorio de una presión de soporte, en base a cuánto tiempo voy a esperar que caiga el flujo. Por ejemplo, si yo programo una sensibilidad expiratoria o un ciclaje por flujo de 25%, ¿qué significa eso? Que la inspiración va a durar hasta que el flujo inspiratorio caiga a un 25% del flujo máximo que logró en esa inspiración. Si en una inspiración el flujo máximo fueron 80 litros por minuto, la inspiración va a durar hasta que el flujo caiga a 20 litros por minuto, que es el 25%. Si en otra inspiración el paciente no hizo 80 litros por minuto como flujo máximo, hizo 40, la inspiración va a durar hasta que el flujo caiga a 10 litros por minuto, que es el 25% de ese peak flow. ¿Qué pasa si la inspiración es muy larga todavía para un paciente y no está cómodo el paciente? Yo podría acortar o alargar esos tiempos inspiratorios variando este porcentaje. Por ejemplo, si yo programo un porcentaje de 50%, ahora la inspiración va a durar hasta que el flujo inspiratorio caiga al 50% del peak flow. ¿Qué logro con eso? Acortar el tiempo inspiratorio. Pero ojo, siempre que yo cambie un parámetro, tengo que pensar que estoy cambiando lo que yo busco y puedo tener algún otro cambio colateral. En este caso, ¿qué podría haber pasado? Si miramos las dos curvas, cayó el área bajo la curva. Por lo tanto, variar el tiempo inspiratorio, variando el porcentaje de sensibilidad, también me puede provocar que acorte o disminuya el volumen corriente movilizado. Y eso lo tengo que tener en consideración cuando hago estos ajustes. Por último, algo que no se considera una modalidad ventilatoria, se consideran anexos ventilatorios, son el PIP y el CPAP. En la actualidad, si ustedes me preguntan qué diferencia tiene el PIP y qué tiene CPAP, yo les puedo decir que el PIP es presión positiva, presión positiva al final de la expiración. Se define como eso. Y el CPAP se define como presión positiva continua en la vía aérea. ¿Qué diferencia tienen? Una se escribe con 2P y 2E y la otra se escribe con con C, 2P y una A. En la actualidad, el PIP y el CPAP es el mismo concepto. Es una presión supraatmosférica generada por un volumen atrapado dentro del paciente que se va a expresar como una presión y que lo que busca es aumentar la capacidad residual funcional y de esa forma mejorar tal vez la distensibilidad y la oxigenación. Pero en la actualidad, cuando hablamos de PIP y CPAP, vamos a hablar de PIP asociado a modalidades ventilatorias y vamos a hablar de CPAP cuando está asociado a respiración espontánea. Eso con respecto a temas. Lo que vamos a ver ahora es un poco cómo abordamos el ventilador, porque si estamos, son nuestros primeros abordajes del ventilador, uno ve, digamos, esta pantalla y como que se marea con tanto número, gráfica y cosas. Uno siempre en un ventilador tiene que ubicar ciertas cosas. Por ejemplo, acá tengo toda la programación del ventilador. Tengo que programar dónde están las alarmas y muchas veces una de las primeras cosas que tengo que buscar es dónde está el botoncito para apagar la alarma. Acá tengo la gráfica pulmonar y acá arriba tengo los valores medidos. Estos son los programados y estos son los que yo mido. Y estas dos cosas en conjunto me pueden ir dando información. Por ejemplo, estoy en una modalidad asistido controlado. Habíamos dicho que en el asistido controlado el paciente podía generar ciclo asistido. Tengo una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto. Y si voy arriba y veo la frecuencia total, me dice que tiene 16 respiraciones por minuto. Por lo tanto, ya tengo una información. Este paciente no está gatillando ciclos, aparte de los que yo le tengo programado. Mi programación de backup de base es la misma que tengo total. Segunda cosa, estoy en presión control. Estoy aplicando una presión inspiratoria de 15 centímetros de agua por un tiempo de 0,9 segundos. Y esta presión inspiratoria generalmente es sobre el PIP que tengo de base. Tengo un PIP programado de 6 centímetros de agua y si ustedes se fijan, aquí no parte de la línea blanca, parte de acá arriba. Parte de 6 centímetros de agua la inspiración. Y de aquí hacia arriba tengo 15 centímetros de agua. Por lo tanto, si tengo 15 centímetros de agua sobre 6 centímetros de agua, mi presión total debería ser 21 centímetros de agua. Y si vamos a la presión máxima de vía aérea, me indica que tengo 21 centímetros de agua. Por ejemplo, podríamos hacer otro cálculo. Yo aquí tengo, si divido 60 por la frecuencia respiratoria, voy a tener el tiempo total del ciclo. Y como tengo el tiempo inspiratorio, con el tiempo total del ciclo y el tiempo inspiratorio, podría calcular el tiempo expiratorio y calcular la relación IE.
Y si lo hiciéramos, si tuviéramos más tiempo y lo hiciéramos, me va a dar ese valor calculado por mi cuenta. Obviamente esta clase no busca que ustedes lleguen a calcular todo porque el ventilador se los da, pero sí entender el cómo me entrega la información el ventilador. Vamos a un ejemplo, un paciente de 65 años que ingresa a la UCI por un shock séptico de foco pulmonar, con una neumonía basal derecha, y que ingresa con gran apremio respiratorio, signos de fatiga muscular, mala perfusión, y se seda y se conecta a ventilación mecánica en modo asistido controlado por volumen, y con sedación profunda más bloqueo neuromuscular, con los siguientes parámetros. Frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto, y 15 porque no gatilla nada. El aire entra a una velocidad de 30 litros por minuto con un flujo constante. Está en volumen control entonces con una curva de flujo cuadrada, flujo constante. Volumen corriente 500 ml. Presión inspiratoria de 25 centímetros de agua. PIB de 8 centímetros de agua. FiO2 de 50%. Y da lo mismo la sensibilidad porque el paciente no está gatillando nada. Y tiene una presión de pausa 20 centímetros de agua. Si esto yo voy y lo grafico, debería tener ahí todo mi elemento y me falta el tiempo de pausa, porque el tiempo de pausa no lo tengo programado en cada ciclo, lo tengo programado, o sea, lo calculé. Tengo 20, se agrandaron harto los números, pero tengo 25 centímetros de agua de presión inspiratoria máxima, tengo 20 de pausa y tengo 8 de PIB. ¿Qué me está diciendo esto como información mirada de un punto de vista macro? Que la carga elástica corresponde a 12 centímetros de agua y la carga resistiva corresponde a este menos este. O sea, tengo 5 centímetros de agua de carga resistiva y tengo 12 centímetros de agua de carga elástica. Que me lo está generando un volumen corriente determinado. No vamos a entrar tanto en el análisis de gráfica, vamos a ir directamente. Y ojo, si ustedes se fijan, yo teniendo el volumen y teniendo las presiones, podría calcular a mano la distensibilidad y la resistencia, pero como les digo, los ventiladores actuales me los dan todo. Uno echa mano a esos cálculos cuando el ventilador por alguna razón te da valor cero o no te da el valor. Pero esta es la parte que más me interesa. Le llegan esos gases arteriales a ustedes. ¿Qué hacen con ese paciente si le llegan esos gases arteriales? Y aquí uno se acuerda inmediatamente de los objetivos fisiológicos de la ventilación mecánica. Buscamos tener unos gases dentro de los parámetros lo más normal posible o aceptable, de tener una buena oxigenación y una buena ventilación. Si analizamos la oxigenación, ¿qué podemos decir? Este paciente está hiperoxémico, tengo un valor sobre los niveles normales de oxígeno. Me sobra oxígeno. Alguno podría decir, está súper bien oxigenado, pero estamos con valores exagerados. Pero ojo, tiene una PO2 de 108, pero tiene una FiO2 de 50%. Si yo divido 108 por 0,5, me va a dar un valor de 216. Tengo una PAFI de 216, por lo tanto, ¿qué conclusión saco? Que está hiperoxémico, pero con una regular función intercambiadora. ¿Qué hago? Yo sé que la oxigenación la puedo variar variando la FiO2 o el PIB. Si tengo una mala función intercambiadora, no voy a tocar el PIB, pero le podría bajar el oxígeno, aunque tenga mala función intercambiadora, porque está hiperoxigenado. Por lo tanto, a este paciente yo le podría bajar tranquilamente el oxígeno. El problema es que la curva de disociación de la hemoglobina, como tiene una forma de S itálica, no me puede predecir cuántos milímetros de mercurio me va a bajar por cada porcentaje de oxígeno que le bajo. Por lo tanto, tengo que ser prudente y tal vez titularlo en base a otros gases arteriales. Pasemos a la ventilación. El paciente está con una PCO2 de 53, está hipoventilado, está reteniendo CO2. Por lo tanto, ¿cómo yo podría modificar ese CO2? Variando la frecuencia respiratoria, el volumen corriente o el espacio muerto. No vamos a tocar el espacio muerto para este ejemplo y el volumen corriente tampoco, porque está programado en base al peso del paciente. Por lo tanto, yo podría variar la frecuencia respiratoria. Y aquí uno cuando pregunta esto, ¿qué modificaciones realizaría? Le bajaría la FiO2 y le aumentaría la frecuencia respiratoria. Pero ahí puede que venga otra pregunta y me digan, ¿cuánto de frecuencia respiratoria le pongo? Aquí generalmente cuando uno hace esta pregunta, uno ve que todos empiezan a pensar y dicen, ya, 20, 18, un poco a tratar de titularlo, pero aquí tenemos una guía que nos podría ayudar. El PCO2
es directamente proporcional a la producción de CO2 y inversamente proporcional a la ventilación alveolar. Y es inversamente proporcional casi en una línea recta, porque el CO2 difunde rápidamente por la barrera alveolo-capilar. Por lo tanto, casi yo podría usar una regla de 3 para poder determinar cuánto de frecuencia le voy a poner en base a la PCO2 estimada que yo quiero que tenga. Me explico. El paciente tenía una PCO2 de 53 y eso me dio eso me da con una frecuencia respiratoria, se me olvidó, de 15 respiraciones por minuto. Por lo tanto, ¿qué frecuencia le tengo que poner para que me dé una PCO2 ideal para mí? En este caso, ¿qué hice? Si tengo una PCO2 de 53 con una frecuencia de 15, ¿qué frecuencia le pongo para tener una PCO2 de 40? El detalle es que aquí la multiplicación no es cruzada porque no es inversamente esta relación es inversamente proporcional y no directamente proporcional. Por lo tanto, multiplico la frecuencia programada que tenía por la PCO2 que tenía como valor y lo divido por la PCO2 que yo quiero tener. Y aquí en el cálculo me da 20 respiraciones por minuto. Y muchos tal vez van a decir, justo lo que yo pensaba. Buen ojo clínico. Pero, ¿qué va a pasar? Le voy a programar 20 respiraciones por minuto, me van a llegar los gases y yo voy a esperar que me lleguen 40. Pero recordemos que siempre que yo hago un cambio en el ventilador, va a pasar esto. Voy a generar lo menos dos efectos. El que estoy buscando y otro que también va a ocurrir. Y que a veces ni siquiera me doy cuenta que está ocurriendo. ¿Me explico? ¿Qué hice en este ventilador? Supongamos que esta es la programación del paciente que habíamos visto. Y yo pasé de una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto a 20, buscando que se me modifique la PCO2. Pero resulta que al subir la frecuencia respiratoria de 15 a 20, mi tiempo total del ciclo disminuyó de 4 segundos a 3 segundos. La gran mayoría de los ventiladores, cuando yo cambio la frecuencia respiratoria, se acorta el tiempo se modifica el tiempo total del ciclo, pero generalmente no modificamos el tiempo inspiratorio. Por lo tanto, esta reducción del tiempo total del ciclo, producto del aumento de la frecuencia respiratoria, es a expensas del tiempo expiratorio. ¿Y qué pasa aquí cuando lo cambio? Ahí me quedo corrido, pero esta curva de flujo expiratorio no está llegando a cero. Y eso, que el flujo expiratorio no llegue a cero, me tiene que hacer sospechar que podría estar generando atrapamiento aéreo. Y si genero atrapamiento aéreo, probablemente no va a generar tantos cambios en la PCO2. O podría estar poniendo en riesgo al paciente por sobredistensión. ¿Qué podemos hacer? Tratemos de acortar el tiempo inspiratorio para que tenga el suficiente tiempo expiratorio para que el flujo llegue a cero. Estoy en una modalidad controlada por volumen. ¿Cómo hago para acortar el tiempo inspiratorio y mantener el mismo volumen? Hago entrar el aire más rápido. Entonces el cambio que voy a generar es que entre la misma cantidad de aire, pero a una velocidad mayor. En otras palabras, estoy dibujando otro rectángulo, pero el área bajo la curva tiene que ser el mismo volumen. ¿Cuál es el problema? Que si aumento el flujo, por ecuación de movimiento, si yo aumento el flujo, va a aumentar la presión de vía aérea. Y voy a tener una presión mucho más alta. Pasé de 25 centímetros de agua a 40. Y ahí uno como que se empieza a espantar, o a 35 para que no sea tanto. Y uno se empieza a espantar porque dice, me aumentó la presión de vía aérea, paró trauma. La pregunta es, ¿el aumento de presión fue producto de cambio en la condición elástica del pulmón? No variamos ni la distensilidad ni el volumen corriente. Por lo tanto, no estoy generando cambios en los componentes elásticos del pulmón, no estoy generando sobredistensión. El cambio que generé fue en la carga resistiva. Por lo tanto, esa presión extra que se está generando en la vía aérea y no necesariamente en el pulmón. Si yo le mido la pausa le hago pausa inspiratoria y mido cuánto es la presión de pausa, no debería variar con el cambio de flujo que yo le hice. Los cambios en la carga resistiva no deberían generar cambios en la carga elástica, a menos que sean muy exagerados. Por lo tanto, si ustedes se fijaron, aquí tuvimos varias consecuencias. ¿Qué podría hacer entonces si no quiero tener una presión tan alta? Voy a tener que hacer otra modificación. Pero lo importante es de dejarles claro que, si se fijan, teniendo claro los objetivos fisiológicos de la ventilación mecánica y cómo yo puedo modificarlo, ya puedo hacer una aproximación a lo que es programar un ventilador.
y tengo que tener siempre claro este concepto, que si yo cambio una cosa, voy a generar otro cambio y tengo que tenerlo presente. ¿Mm? Por lo tanto, no llegar a hacer un cambio solamente pensando en lo que ustedes buscan como objetivo, porque algo más puede ocurrir. Eso. Espero que les haya servido la clase. Si tienen dudas, las pueden hacer ahora. ¿Sí? Sí, algunas dudas. Vamos a arreglar. Hay bastantes preguntas en los distintos chats. Vamos a realizar algunas de ellas en virtud del tiempo. Preguntaban, y esto lo preguntaron también, si no me equivoco, en la presentación anterior que realizó, el tiempo estimado para calcular el tiempo de pausa con la maniobra del el tiempo de pausa inspiratoria. Buena pregunta. Generalmente lo que uno mide es, debería tener a lo menos 2 a 3 segundos de pausa. Pero se da por condiciones especiales. Ahí nos estamos metiendo en cosas un poco más complicadas, pero cuando nosotros le damos pausa al ventilador, baja la presión. Baja principalmente porque estamos dejando fuera la carga resistiva. Pero ojo, que cuando yo le pongo pausa al ventilador, también doy un tiempo para que todas las unidades alveolares igualen sus constantes de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un alvéolo que tiene más resistencia que otro, en la entrada del aire probablemente se va a inflar más el alvéolo con menos resistencia que el que tiene más resistencia. Si yo hago una pausa, voy a igualar las presiones en ambos y voy a dar la posibilidad que se provoque redistribución del volumen dentro del pulmón. Por lo tanto, la segunda razón que uno nunca la menciona porque es ínfima, es que puede haber caída de la presión de pausa también por esta redistribución del volumen pulmonar y no solamente por los elementos resistivos. Si yo tengo un pulmón muy heterogéneo, probablemente la caída de la presión de pausa, al hacer la pausa, se va a deber, va a tener un mayor impacto esta redistribución de volumen. Por eso en pacientes que tienen muy alterada la distensibilidad o un distrés o los casos que están viendo de COVID, conviene hacer una pausa más prolongada. Si yo estoy viendo un paciente con un pulmón casi normal o un paciente que no tiene tiene un componente más resistivo que elástico, probablemente el apretar el botón y el tiempo que me da automáticamente el equipo me basta y me sobra. Pero si quiero hacer un análisis un poquito más fino, hago una pausa más prolongada. Indirectamente, cuando uno hace además una pausa más prolongada, te ayuda para evaluar otras cosas. Porque, por ejemplo, si tú piensas que tu paciente está bien sedado o bien relajado y tú haces una pausa prolongada y empiezas a ver inflexiones de la curva, te podría estar indicando que tal vez el paciente tiene algo de esfuerzo ventilatorio. Haces la pausa inspiratoria y en vez de darte una pausa se empieza a caer la curva, te está indicando que puede haber una fuga en el sistema. Por lo tanto, medir la pausa siempre te va a entregar más información que incluso solo determinar la distensibilidad o no. Y por eso siempre es bueno hacer una pausa un poquito más larga. Perfecto. Preguntan en cuanto al COVID, ¿cómo recomienda usar el gatillaje, por presión o por flujo? Va a depender de la etapa. Va a depender de la etapa del paciente, porque si estás en una etapa aguda, probablemente ese paciente va a convenir tenerlo más sedado y lo más adaptado posible al ventilador mecánico. En una etapa que empieza a despertar, se ha visto que en estos pacientes el weaning tiene que ser un poco más lento. Por lo tanto, porque además se cansan más rápidamente. Si lo veo desde el punto de vista del trabajo respiratorio, probablemente voy a privilegiar un gatillaje que me genere menos trabajo respiratorio y podría ser el gatillaje por flujo en ese caso. Perfecto. Preguntan también, habló en la presentación y se ha hablado en otras presentaciones de ventilación mecánica en cuanto a si conviene ventilar por volumen o por presión. En este tipo de pacientes, ¿qué se recomienda principalmente y por qué se recomienda una ventilación por volumen? ¿Es más fisiológica? Si eso lo puede explicar un poco mejor. Mira, hay distintas estrategias con respecto a eso, pero en general, teóricamente, una ventilación por presión
te va a generar una ventilación probablemente más estable desde el punto de vista de la misma presión, en el sentido de, pero podría generar tal vez una mejor redistribución del volumen pulmonar. Ahora, probablemente en estos tiempos, la indicación principal es ocupar la ventilación que tú mejor conozcas. Si a mí me preguntan presión control o volumen control, yo incluso he hecho encuestas entre algunos médicos por qué prefieren presión control o volumen control, y hay respuestas distintas, algunas fisiológicas y otras porque algunos prefieren a veces volumen control porque están más atentos a las presiones que a los cambios de volumen. Pero desde el punto de vista práctico, la recomendación siempre ocupa la modalidad que tú mejor manejes. Ahora, ¿qué voy con esto? Que si yo estoy en volumen control o en presión control y mi objetivo es ventilar al paciente con 6 ml por kilogramo peso, probablemente lo voy a lograr en presión control o en volumen control. Si mi objetivo es usar un PIP según potencial de reclutamiento, lo puedo hacer en volumen control o en presión control. Pero en general la recomendación es, por lo menos de mi parte, es ocupar la modalidad que tú más conozcas. A veces cuando hay pulmón más heterogéneo hay recomendaciones de usar presión control, teóricamente porque un paciente que tenga presión control va a mover muy poco volumen. Y al analizar la curva de flujo, si uno ve, ese flujo va a caer rápidamente a cero. Y si se mantiene un tiempo de cero, eso va a estar actuando como un tiempo de pausa y que podría ayudar a la mejor redistribución del volumen pulmonar. Pero como te digo, va a depender de los objetivos que tú tengas y la condición del paciente. Porque si yo tengo un paciente busco hacer, digamos, esa redistribución de volumen pulmonar dándole un tiempo inspiratorio largo, pero requiero frecuencias altas, no lo voy a poder hacer. Voy a tener que ir acomodando a las condiciones de cada paciente. Ahora, ese paciente despierta y es otro mundo, así que ahí uno se va adaptando a los requerimientos que el paciente tenga. Muchas veces, y mirado desde ese punto de vista, a veces las modalidades presiométricas son capaces de dar el flujo que el paciente requiera, no así el volumen control. Por lo tanto, también depende mucho de la etapa que esté el paciente. Esta generalmente es una pregunta que siempre se hace y que siempre se responde así como bien ambiguo. Pero es porque depende de muchas otras variables también. Ok. Bueno, mucha gente agradece mucho la presentación y la otra pregunta que se repitió bastante es si puede explicar nuevamente la titulación en base a frecuencia respiratoria. ¿La titulación de qué? Para ver la titulación del PaCO2. Ah, ya. No es una ciencia exacta, y va a depender mucho de cómo esté. En un pulmón muy dañado probablemente se va a alterar igual la difusión de CO2. Pero generalmente, acá lo muestro, una forma, como el CO2 difunde tan rápidamente, la relación que hay entre ventilación alveolar y PCO2 es casi inversamente proporcional. Por cada cambio de litro por minuto que yo haga, voy a generar un cambio de la PCO2. Ahora, aquí lo estamos definiendo como ventilación alveolar, pero recordemos que los componentes de la ventilación alveolar es la frecuencia, el volumen y el espacio muerto. Por lo tanto, si yo cambio solamente la frecuencia, voy a estar generando cambio en la ventilación alveolar. Y por cada cambio de la ventilación alveolar se va a producir un cambio relativamente similar en la PCO2. Y se puede hacer con esta fórmula. Si lo llevamos a fórmula, sí, debería ser, acá abajo me guío mejor, debería ser frecuencia programada actual por la PCO2 actual dividida por la PCO2 objetivo que yo busco. Nosotros generalmente lo hemos hecho, cuando lo hacemos esto, lo estamos calculando y estamos siempre después mirando los gases arteriales y dan valores bastante similares. Puede que se altere si el pulmón está muy, como te digo, muy comprometido y se empieza a comprometer la difusión del CO2, pero generalmente da valores bastante similares a lo que estamos viendo, a lo que tú calculas. Por si acaso, estamos al aire, ¿cierto? Por si acaso... Quedan 3 minutos. Pero por si acaso, si quedan dudas, ahí estoy dejando el mail, mi mail personal, para que me manden las preguntas. Yo se las contesto con tiempo. Ahí, entre las tareas de los niños, voy contestando esto. Muchas gracias, Daniel. Agradecemos nuevamente la participación. Ya hace bastante tiempo no superábamos
1.200 conexiones. Hoy nuevamente tuvimos más de 1.200 conexiones. Bueno. Eh, No, gracias a ustedes por la posibilidad. Te agradecemos nuevamente de estar con nosotros. Los invitamos a continuar participando en las formaciones de profesionales que está realizando el Hospital Digital y Xochimilco. El día viernes viene a presentar el kinesiólogo Rodrigo Adame con el tema recomendaciones de circuito y uso de filtros y aerosol terapia, que han habido muchas preguntas sobre esto. Así que esta presentación va a estar nuevamente en Minsal y en Xochimilco para que la puedan revisar. Muchas gracias nuevamente, Daniel, y muchas gracias. todas las publicaciones. Gracias a todos.